en algún momento aquí se va la luz, voy a perder conexión, pero me voy a tratar de conectar vía datos. Entonces, bueno, pues sin más ni más, gracias, Pati, veo que ya estamos grabando, ¿verdad? Pues comencemos entonces. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta plática, en este webinar titulado ¿Qué es el coaching? Y como pocos sabrán, hace 500 años más o menos, entre el siglo XVI y el XV, en la ciudad húngara de Koch, a una hora más o menos de Budapest, se cobró mucha importancia a este punto porque era una parada natural entre Viena y Pest o Budapest. En esta ciudad se popularizó un tipo de carruaje con un sistema de suspensión que lo hacía mucho más cómodo que el resto que existía. Y a este carruaje se le llamó Kochi Sekier, más o menos, Sekier, que quiere decir carruaje de Cox o de Koch. Posteriormente pasó al alemán como Kutsche, al italiano como Cochio, al inglés como coach y al español como coche. Pocos saben la relación que existe entre este carruaje y este oficio, y esta es una de las tantas preguntas que trataremos de dilucidar en esta plática. Pero para entender qué es el coaching no basta platicar sobre el origen de una palabra. Vamos a tratar de pasar a través de estos temas, que es qué es y qué no es el coaching, después un marco histórico sintético, para posiblemente llegar a una definición y al final de cuentas, ¿por qué hacer coaching? Estas últimas dos partes son personales, son mías, y las otras me estoy basando en varios autores, pero principalmente en el trabajo del doctor Leonardo Ravier, que en Business Coaching School tenemos el privilegio de contar con él como coach instructor del módulo 1 de la certificación internacional en coaching ejecutivo. Entonces, pues comencemos. Y me gustaría que para comenzar me dijeran a través del chat qué entienden por coaching. Para no generar ahorita definiciones largas, me gustaría que dieran palabras que ustedes asocian con el coaching. A ver, 1 a 2 minutos ahorita que me escriban qué piensan. Acompañamiento, asesor, autodescubrimiento, Andrea, maximizar el potencial de las personas, líder, apoyo, guía, acompañar en el logro de objetivos específicos, proactivo, enseñanza a las demás personas, proceso de toma de conciencia para alcanzar un objetivo. Muy bien, pues tenemos varias definiciones ahí. Excelente. Clarificar, acompañamiento de aprendizaje. Muy bien, qué buena participación estamos teniendo. Ok, pues evidentemente, como esta es una presentación preparada, ¿no? Con anterioridad, no me permite generar ahorita, digamos, tomar apuntes y ponerlos, pero con base en la experiencia yo reuní los siguientes conceptos que, como ven, tienen mucho que ver, ¿no? Estábamos hablando de potenciar, ¿no? Estábamos hablando de cumplir objetivos, alguien mencionó el mejoramiento de las personas, resolver problemas, ¿no? Cobrar conciencia, no sé si alguien sí, alguien dijo proceso para toma de conciencia, para alcanzar objetivos, ayuda, acompañamiento. Pues hasta ahí digamos que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Perfecto. Oigan, ¿y han escuchado hablar del mentoring? El mentoring potencia a las personas, ¿no? Y también te ayuda a cumplir objetivos y también te ayuda a mejorar. Y quienes saben de mentoring, pues saben que también se resuelven problemas, que tomas conciencia con él, que te ayuda, que te acompaña. Ah, caray. Y a lo mejor han escuchado de la terapia, ¿no? La terapia psicológica, donde podríamos decir que también potencia, que te ayuda para que cumplas objetivos, ¿no? Quieres curarte o mejorar una situación,
te ayuda a resolver problemas, evidentemente, y te ayuda a tomar conciencia, ¿no? Que te des cuenta de cosas y pues, te ayuda a final de cuentas, y te acompaña el psicólogo también, ¿no? Y la cosa es que luego pensamos en la consultoría y pues resulta que también potencia, cumple objetivos, te ayuda a mejorar, resuelve problemas, ¿no? Cobras conciencia de cosas, te ayuda, te acompaña. Y entonces preguntarán ustedes, pues aunque no lo crean, esta es una confusión muy común en el mundo del coaching y que pocos profesionales de este oficio saben responder correctamente. Pero para nuestra fortuna, en el módulo 1 de la certificación que ofrece Business Coaching School, abordamos este tema. Y Leonardo Ravier, de quien les platicaba, él es el autor del libro Arte y Ciencia del Coaching, y en cuyo trabajo estoy basando gran parte de esta presentación, como les decía. Él menciona que sufrió esta crisis de identidad del coach. Quienes estuvieron viendo los videos lo escucharon platicar sobre eso, ¿no? Que cuando él recién aprendió de coaching, pues le pasaba esto mismo, que no sabía distinguir qué era el coaching. Y después de un gran estudio, él se dio cuenta, o él llegó a la conclusión de que el coaching, su esencia, la cosa que lo hace único contra cualquiera de las otras cosas es la no directividad, porque como él dice, una disciplina se distingue de las demás no por lo que hace, porque todos hacen lo mismo de los que vimos, sino por cómo lo hace, ¿no? Menciona Luis Raffo de Perú, el coaching se logra en esos aspectos desde uno mismo. Claro, y en todas las disciplinas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver que finalmente sale de uno mismo. Y justamente para entender eso, Luis Raffo, y para entender la no directividad, primero tenemos que entender la diferencia entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y una de las diferencias que tenemos que ponernos ahorita el foco es entre el conocimiento técnico y el conocimiento tácito, ¿no? Entonces, el conocimiento técnico es el que tendríamos en el aula normal, es decir, hay transmisión de información de muchos datos, ¿no? Lo que se espera es hacer una exposición y que estos datos sean aprehendidos con H, ¿no? O aprendidos sin H por el estudiante. Ese es el conocimiento técnico, ¿no? El que se transfiere de persona a persona. Pero el conocimiento tácito es el que solo se puede generar a través de uno mismo. Y ahí pensemos en, por ejemplo, andar en bicicleta. Entonces, te pueden dar muchas clases de cómo andar en bicicleta, pero hasta el momento en el que tú agarras el manubrio y te sientas en él y empiezas a andar, es cuando realmente aprendes, porque es un aprendizaje creativo. Tú lo vas a aprender con tu cuerpo, con tus sentidos, no solo con el razonamiento. Entonces, el conocimiento técnico, como mencionábamos, transmite información. Lo que presupone es que hay algo de conocimiento, hay información que hay que pasarle a otra persona. Y el conocimiento tácito, entonces, es el que se genera desde la persona. ¿Sale? Hasta ahí creo que estamos todos claros. Entonces, la esencia del coaching, como mencionábamos, es la no directividad. Y esto lo entendemos como no transmitir conocimiento ni experiencia al cliente. Por otro lado, hay que generar las condiciones para que el aprendizaje sea idóneo. Y finalmente, algo que hay que tomar en cuenta es que la agenda y el contenido le pertenecen al cliente, el proceso al coach. Y esto lo vamos a ir entendiendo. Ahora, esta parte de la no directividad, alguien mencionaba que la terapia Gestalt es no directiva. Y vamos a ir platicando sobre esto, porque obviamente viene de la psicología humanista y de ahí retomamos la no directividad. Entonces, esta, pues no sé si llamarle gráfico, pero digamos que esta lámina, por favor no la tengan como la verdad absoluta o grabada en piedra, sino como un borrador como sugerencia. Entonces, del lado izquierdo tendríamos la no directividad y en negritas pongo, no transfiero conocimiento ni experiencia al cliente.
Y hasta el lado derecho tenemos la directividad, que es doy al cliente todo el conocimiento para que resuelva su problemática. Y entonces, ¿qué tan directivo o no directivo habría que ser? Y entonces les pongo una serie de grados ahí que yo no sé si sean correctos o no, pero se los dejo a consideración. Por ejemplo, tengo una opinión sobre lo que pasa, ¿no? En mi cabeza yo escucho al coachee y digo, este es su problema, pero no le digo nada. Otro grado sería parafraseo al cliente, pero utilizando mi interpretación. Él utiliza unas palabras y yo utilizo otras. En el siguiente me centro en lo que para mí es importante. De todo lo que dice, yo digo, aquí es donde está el punto de lo que me está diciendo. Y entonces ahí yo llevo la conversación. Por otro lado, en el siguiente comparto lo que yo he hecho en situaciones similares. Si me pueden apoyar nada más, apagando los micrófonos, por favor, que se está colando un poquito de audio. Muchas gracias. Luego hay una parte media donde yo pongo que doy mi opinión al cliente. Entonces aquí ya estoy diciendo lo que yo pienso, ¿no? Muy claramente. Y de ahí que sigue, pues sugerirle al cliente, oye, pues tal vez podrías hacer esto. Luego recomendaciones, oye, yo te recomiendo que hagas esto. Hay una diferencia entre sugerir y recomendar, evidentemente. Después yo hago que el cliente se dé cuenta de algo que estoy viendo, ¿no? A lo mejor soy muy hábil y tengo excelentes técnicas de persuasión o programación neurolingüística y entonces hago que él se dé cuenta de algo que yo veo. Luego le digo al cliente, o sea, si esto no me funcionó, ya le estoy diciendo lo que creo que tiene que ver. Oye, es que tú no te has dado cuenta que tu problema es este, ¿no? Y finalmente ya le doy todo el conocimiento. Entonces, te fijan, esto es una serie de grados que podemos ir de la no directividad a la directividad. Ahora, ¿con qué trabaja el coach? El coach trabaja con la observación, según Leonardo, observación escucha fenomenológicas. Y vamos a hablar más adelante de qué es esto. Con el espejeo, es decir, recapitular, sintetizar o repetir, ¿no? Recapitular es retomar lo que se dijo en orden cronológico para llegar hasta aquí nuevamente. Síntesis es hacer en pocas palabras, pero utilizando sus palabras, lo que se ha dicho, y la repetición es tal cual decirla. Entonces la persona dice, por ejemplo, yo creo que esto es muy difícil. Y el coach le dice, ¿tú crees que esto es muy difícil? ¿No? Eso es un espejeo. Y luego las preguntas que hay abiertas o cerradas y que tienen que ser claras, cortas y enfocadas. Estoy poniendo una cuarta competencia que no menciona Leonardo en su curso como parte de estas tres, pero sí lo utiliza, y que es el silencio. Él lo utiliza como parte del mismo proceso, que a veces simplemente hay que quedarnos callados y el coachee sigue pensando y sigue generando ideas, ¿no? Por otro lado, Rafael Echeverría, que es uno de los íconos, o si no es el ícono mayor de la ontología del lenguaje, él menciona una triada, que es la de lenguaje, emociones y cuerpo. Él dice que cualquiera de estas tres están interconectadas y cualquiera de estas tres manipula o tiene una influencia, afecta a las otras, siendo el lenguaje la principal sobre todas las demás, ¿no? Lo que se dice, lo que se piensa y cómo se construye la realidad en el mismo lenguaje, ¿no? El coaching, además, esto es con lo que trabaja, pero tiene un modelo, ¿no? Si bien, y vamos a verlo más adelante, les comento que en un estudio de 2002, por parte de la Work Foundation y la School of Coaching, el 34% de los encuestados dijeron utilizar este modelo. O sea, una tercera parte de todos los coaches utilizan el modelo Grow, otra tercera parte utiliza una variedad de modelos y una tercera parte no sabe qué modelo usa. Entonces, de los que usan modelos, la mitad utilizan el modelo Grow, ¿no? Que tiene que ver con generar metas, analizar realidad, explorar opciones y después encontrar la voluntad y llevar a cabo un plan de acción. Esta es más o menos la estructura que se utiliza en cada una de las sesiones de coaching, que deben de ir interconectadas. Entonces, tú empiezas con una meta. ¿A dónde quieres llegar dentro de
cuando terminemos este proceso de coaching, que puede ser dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿no? Entonces dice, yo quiero llegar acá. Entonces se analiza esa meta. Luego se explora la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que te impide lograr tu objetivo? ¿Qué has hecho en el pasado? ¿En qué aspectos no has puesto atención aún, ¿no? Entonces ahí se pasa un rato explorando esto, ¿no? Y después vienen las opciones para llegar a esa meta, ¿no? ¿Qué opciones tienes para lograr tu objetivo? ¿Qué cosas no has intentado hasta ahora? ¿Cuál sería una forma diferente de hacer las cosas? Y esto tiene que decantar necesariamente en un plan de acción. Bueno, ¿qué vas a hacer de hoy hasta que nos veamos la próxima vez para acercarte a tu objetivo? Y entonces el coach empieza a decir, voy a hacer esto, ¿sale? Esto es una manera muy resumida de hablar del Grow. En la siguiente sesión se empieza explorando ese plan de acción. Oye, tú dijiste que ibas a hacer esto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te sientes al respecto, no? Entonces, se revisa qué es lo que se hizo, efectivamente si esto acercó a la meta, y se vuelve a trabajar sobre la meta ahora de esa sesión. Y así por delante, digamos que son metas pequeñas hasta llegar a la meta grande. Y Leonardo mencionaba que él hizo esta matriz para saber cuándo el coaching es idóneo y cuándo no lo es. Y entonces él, si se fijan, está dividiendo en dos ejes. Uno tiene que ver con el conocimiento, si es tácito del que hablábamos o si es técnico. O sea, el de la bicicleta y el de la clase. El de me da la información y yo la aprendo, o el otro, yo tengo que generarla creativamente, ¿no? Y luego el tiempo. Si es poco tiempo, no tengo tiempo, o si tengo suficiente tiempo. Y entonces, vemos que si el tiempo es urgente, o sea, no tengo tiempo, y además la información requiero que me la den, me la proporcionen, entonces la asesoría y la consultoría es lo ideal, ¿no? Por otro lado, si tengo tiempo, pero necesito que me proporcionen el conocimiento, que me digan cómo es, que yo tengo que repetir información, entonces estamos hablando de formación, ¿no? Formación lo entendemos como capacitación, cursos, talleres, seminarios, etc. Por otro lado, si yo no tengo tiempo, pero aquí ya no me sirve el conocimiento técnico, sino es el tácito, es a mí se me tiene que ocurrir, entonces el mentoring viene muy bien. Entonces viene una persona, te dice lo que esa persona hizo, tal vez en una circunstancia similar, o que te recomienda, y tú extrapolas esa información, y ya con eso tú generas tu solución, ¿no? Entonces, eso es el mentoring. Veo que algunas personas mencionan que no tienen audio. ¿Todos están escuchando? ¿Hay gente que está escuchando? Sí. Perfecto. Ok. Muy bien. Y entonces llegamos a la parte del coaching donde tenemos suficiente tiempo, es decir, lo podemos hacer en varias sesiones, es un proceso, ¿no? Pero necesitamos trabajar con la creatividad de la persona. Conocimiento tácito, el de la bicicleta. Y la diferencia de en azul, el coaching, con todos los demás, es que aquí no hay transferencia de conocimiento. Y no hay transferencia de conocimiento simplemente para que el conocimiento tácito se estimule y se le ocurra al coachee lo que él tiene que encontrar. Y ahí quiero que vuelvan a recordar la línea esta que hice de directividad y no directividad, ¿no? Que ahí es donde empiezan a separarse, digamos, las escuelas y las técnicas de coaching. Entonces, ahora vamos a pasar, digamos que esto fue un gran resumen de lo que se trata el coaching, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué hemos llegado a estas conclusiones o por qué llegó Leonardo a estas conclusiones en la investigación? Él dice que el coaching es la evolución espontánea de varios hitos, desde la mayéutica de Sócrates hasta el día de hoy, ¿no? Principalmente hasta el juego interior de Tim Gallwey. Entonces vamos a explorar estos hitos de una manera muy resumida, no nos vamos a clavar mucho en cada uno, simplemente para que vean de dónde sale todo esto que les acabo de platicar. Ustedes se acordarán en sus clases de filosofía
de Sócrates, el famoso de el yo solo sé que no sé nada. Y no sé si les platicaron de dónde sale esa frase, pero es que había un grupo de pseudosabios que les llamaban sofistas, que ellos más bien corrompían a la juventud y se las daban de muy, ¿no? De que sabían, y, y no les gustaba que la gente reconocía a Sócrates como sabio y veían que Sócrates en realidad no sabía de muchas cosas. Entonces le decían, es que tú en realidad que te las das de sabio no sabes nada. Y decía, sí, yo solo sé que no sé nada, pero cuando alguien viene conmigo y platicamos, es decir, usa la dialéctica y la mayéutica, que es el arte de preguntar, algo pasa en él que sale más inteligente o más alumbrado de cuando llegó por primera vez. Y algunos de ustedes sabrán que Sócrates tenía mamá, bueno, evidentemente todos los seres humanos tienen mamá, pero la de Sócrates era partera. Y entonces él hacía pues una metáfora, una analogía, decía, de la misma manera en que mi mamá ayuda a otras mujeres a dar a luz, pero no da a luz por ellas, yo me encargo de dar luz a ideas en las personas, pero yo no las tengo por ellas, ¿no? Entonces su arte, la mayéutica, de eso se trataba, de utilizar ciertos recursos como el sarcasmo y la ironía. Él sí era bastante directivo, ¿no? Pero digamos que de lo que nos quedamos con Sócrates es que preguntando la gente llega a conclusiones. Después tenemos a Platón y Aristóteles. Platón muy concentrado en el mundo de las ideas, de lo ideal. Se acordarán de su analogía, su metáfora de la caverna, ¿no? De cómo los hombres que estaban hasta el fondo veían sombras de objetos y pensaban que era otra cosa, ¿no? Pero esto nada más, esa sombra se producía por luz que venía desde afuera, pero pues, afuera es donde estaban las cosas de verdad y ellos solo veían el reflejo, ¿no? Entonces, de Platón lo que nos quedamos es la forma de aprender. Él habla de 4 etapas de aprendizaje. A ver, sí están viendo, perdón, la diapositiva de Platón, ahí está. Es que tengo otro dispositivo acá donde voy viendo lo que ustedes ven para ver si no hay problema y como que se había quedado trabadito, pero ya está. Entonces aquí está Platón señalando hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, y del otro lado está Aristóteles que le dice, oye, calma, ¿no? Hacia la tierra, hacia lo concreto. De Platón entonces los ideales y la forma de aprendizaje. Él dice que la verdad está ahí, es cognoscible y que podemos llegar a ella a través de diferentes recursos, ¿no? La dialéctica también tiene mucho que ver aquí, ¿no? Y Aristóteles son los métodos. Él generó la teleología, que es decir, esta ciencia, esta filosofía que estudia cómo el hombre actúa, ¿no? Y que el ser humano se mueve por objetivos. Entonces ahí tenemos un par de citas que representan a Platón y Aristóteles. Después nos movemos, varios años después, hacia el existencialismo. ¿Alguien sabe a quiénes estamos viendo ahí? ¿Tienen idea de quiénes son estos personajes? ¿Alguien que haya estudiado filosofía o que le guste mucho? ¿No? Pues bueno, son nada más y nada menos que Soren Kierkegaard, Karl Jaspers y Martin Heidegger. Entonces, del existencialismo nos quedamos con lo siguiente. De Kierkegaard, que para conocer las cosas tenemos que centrarnos en la reflexión interna. Muy bien, Luis Rafa. Efectivamente, Kierkegaard. Kierkegaard, él daba mucha predominancia sobre el efecto que tiene la reflexión. Cuando nos paramos a pensar y nos hacemos preguntas y generamos este proceso de pensamiento en la mente, descubrimos y aprendemos, ¿no? Karl Jaspers dice que nos centremos en el qué y el cómo, no en el por qué. ¿A alguien se le ocurre por qué es más pertinente
centrarnos en el qué y el cómo que en el por qué? Para razonar, en la acción. A ver, fíjense, vamos a hacer un ejercicio aquí a distancia. Evidentemente no vamos a poder interactuar, pero quiero que me sigan, por favor. Piensen en un objetivo que quieren lograr, algo, cualquier cosa que ustedes quieran conseguir. Y entonces yo les voy a preguntar y ustedes vayan contestándose en la mente, ¿vale? Ya pensaron en el objetivo, ¿verdad? Ya tienen el objetivo. Ok. ¿Por qué quieren hacer eso? Contéstense. Ahora, de esa respuesta que dijeron, ¿por qué? ¿Por qué eso? No vuelvan a preguntar por qué esto que me acaban de decir. Y una vez que contesten, les preguntan nuevamente, ¿y por qué eso? Y podríamos hacerlo una vez más. ¿Por qué? ¿No? En cambio, volvemos al mismo objetivo. ¿Y nos pueden apoyar silenciando, por favor, los micrófonos? Tenemos por ahí unos micrófonos que ver. Por favor. No sé quién los tiene abiertos. No sé que son 3 personas con micrófonos. Pati, ¿nos puedes apoyar, por favor? Y bueno, ahora pensemos en este objetivo. Y ahora si les digo, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? Y si de eso que me respondiste, te vuelvo a preguntar, ¿cómo vas a hacer esto? Y ahora que me respondiste, te vuelvo a preguntar, ¿y cómo? Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo? Y yo no sé si tu experiencia fue similar, pero en el por qué, contra el cómo te da el medio para, y el por qué te da justificaciones. Entonces, cuando nos remontamos mucho en el por qué, nos remontamos al pasado, es decir, un tiempo de hechos que no podemos cambiar, y 2, a justificaciones. En cambio, cuando hablamos del cómo, estamos hablando de maneras de posibilidades, de cosas que se pueden hacer y que puedes controlar. ¿Sale? Esa es la gran diferencia entre el por qué y el cómo. Y con Martin Heidegger hablamos de conciencia y de responsabilidad. Conciencia la entendemos como darnos cuenta de las cosas. Cuando hablamos en coaching de expansión de conciencia, es tal cual esto, es darme cuenta que si me doy cuenta de cosas, entonces, y además me hago responsable, las tomo, las asumo como propias, entonces podemos tener el control sobre las cosas. Cuando no nos damos cuenta de algo, pues simplemente no podemos actuar, ¿no? Esto es muy sabido, o sea, el primer paso para resolver un problema es aceptar, darnos cuenta que tenemos ese problema, ¿cierto? Bueno, de ahí nos movemos a la fenomenología y tenemos a Husserl. Y Husserl de lo que nos habla es que hay que observar sin juicios, que es imprescindible abstenernos de todo prejuicio para con nuestros clientes, de manera que permitamos que ellos mismos encuentren sus conciencias más puras, ¿no? De esta misma manera, el coaching se aleja de los conocimientos técnicos o preconocimientos para conseguir que la intuición se manifieste y así poder percibir a la persona como un todo, una visión global. Nuestra visión global permite a su vez que el otro, el cliente, se perciba a sí mismo tal como es, concentrándose consigo mismo, ¿no? Entonces, ver las cosas por lo que son. Entre la expansión de conciencia y la reflexión interna, pues más que diferencias son ejercicios distintos, pero van orientados, Pamela, hacia el mismo lugar, si te das cuenta. Es decir, si yo hago reflexión interna, la consecuencia es que voy a tener expansión de conciencia. No sé si eso te aclare la duda, ¿no? Es decir, la expansión se da cuando me doy cuenta de otras cosas y me doy cuenta cuando reflexiono, ¿no? Ahora, te puedes dar cuenta también cuando la gente te dice algo, ¿no? Pero en este caso, como somos no directivos, él tiene que caer en cuenta. Y de la fenomenología, evidentemente, nos quedamos con esta parte de no tener prejuicios. Por eso tiene que ver con la no directividad. En cuanto tenemos prejuicios,
estamos comenzando a ser ligeramente directivos. Ahora, psicólogos del mundo, unidos en esta plática, ¿a quiénes reconocen? Quienes hayan estudiado psicología de estos tres. ¿Reconocen a alguien? A Maslow, muy bien, Felipe. ¿Quién más reconocen? Ahí están Maslow, Abraham Maslow, Fritz Perls y Erich Fromm. Entonces, de ellos, ¿qué nos quedamos? Bueno, Maslow, de lo que hablaba, recordarán la famosa pirámide de Maslow, él habla de trabajar con personas sanas que quieren crecer. Es evidente que el coaching no funciona con personas que tienen psicopatías, que tienen problemas mentales o que no están en condición de hacerse responsable y tomar decisiones. Gracias. Entonces les mencionaba que las personas que no tienen una sanidad mental. Claro, lo conoces. Sí. ¿Me apoyan con el audio, por favor? Gracias. Fromm también, Erich Fromm. Que habla de las necesidades. Pati, ¿me apoyas con audios, por favor? Gracias. Entonces, si es una persona que no está sana mentalmente, no podemos trabajar con ellos en el coaching. Una amiga me preguntaba que si podríamos hacer coaching con niños autistas. Pues por mejor intención que yo tenga, pues yo no puedo preguntarle al niño qué es lo que piensas, qué es lo que harías, reflexiona, ¿no? Porque tiene estos problemas de aprendizaje justamente, ¿no? Entonces, el coaching no puede trabajar con personas que no tienen este nivel de conciencia y de reflexión interna, ¿no? Después con Fritz Perls hablamos de conciencia y de autocreencia. Entonces, esto también, si se fijan, viene del existencialismo. De hecho, la psicología humanista es hija de la fenomenología y del existencialismo. Por eso van a encontrar estas partes que se repiten, ¿no? Y con Erich Fromm hablamos de buscar un estado mejor, que se relaciona con Maslow, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que las personas quieren crecer, quieren autorrealizarse, e incluso con Aristóteles, ¿no? Que dice que la gente se mueve por objetivos. Aquí le agregamos que la gente se acerca al placer y se aleja del displacer. Y pensémoslo de esta manera. Todo lo que hacemos, todos los seres humanos, amor propio, habla Andrés, efectivamente puede ser amor propio, interés personal, o sea, todo lo que hacemos, cualquier cosa, cada uno de los actos que hacemos es porque creemos que nos va a dejar en un estado mejor. Si ustedes están hoy aquí, todas las personas que están regalando su tiempo, es porque creen que de aquí esto los va a dejar en un mejor estado. Tal vez van a aprender algo que va a ser de utilidad, pero definitivamente dejaron cualquier otra cosa que podrían hacer para estar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos todos. Piensen en un ejemplo a lo mejor más básico. Estamos un domingo, después de una semana cansadísima, estamos en cama, acostados, tapados, súper a gusto, súper rico, ¿no? Y no queremos movernos de ahí. Y de repente nos dan un poquito de ganas de ir al baño, ¿no? Pero seguimos en cama porque estamos más a gusto. En el momento que vayamos a ir al baño, ¿no? Es porque, una de dos, porque ya no nos quisimos aguantar y pensamos que es mejor ir en ese momento y disfrutar más tiempo, ¿no? O porque ya las ganas de ir al baño nos ganaron y ya no podemos estar ahí y definitivamente no queremos hacer lo que tengamos que hacer ahí en la cama. Entonces, se fijan, son cosas bien básicas, pero todos nos movemos por objetivos, ¿no? Que los tenemos a veces inconscientemente generados y porque queremos estar en un estado mejor. Y entonces, como todos nos movemos por objetivos y para estar en un estado mejor, no existe, ¿no? En el mundo del coaching e incluso con seres humanos, ¿no? No existe esto de me obligaron, tenía que, tengo que. Todo lo que hacemos es porque consideramos
que nos va a dejar en un estado mejor. Efectivamente, lo que están preguntando ahorita de las cuestiones sanas, si se trata de lo que requerimos es que la persona pueda generar reflexión interna y pueda trabajar con su responsabilidad. Hay personas que tienen algunas psicopatías que no les permiten hacer esto, ¿no? Y entonces, volviendo a esto otro de la responsabilidad, cuando dicen, es que tengo que ir a trabajar, cuando la persona toma esa parte irresponsable como si lo obligaran, está renunciando realmente a una de sus capacidades humanas más valiosas, que es el poder de decidir. Pero esto es ilógico en sí mismo, ¿no? Es contra natura, ¿no? Entonces, si vas a trabajar es porque tú lo decidiste, ¿no? Alguna vez vi un meme en Facebook que decía, hay mujeres, quéjese y quéjese de los maridos, pero si no se los sacaron en una rifa, ustedes los escogieron, ¿no? Efectivamente, hay mucha gente que se queja de cualquier cosa en su vida, pero son cosas que escogió esa persona, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, devolver a la persona a ese estado de responsabilidad por medio de la autocreencia, ¿no? Perdón, de la reflexión interna, trabajando con sus autocreencias y su conciencia. Y en la psicología humanista aquí hago un alto con Carl Rogers. Y Carl Rogers es el padre de la no directividad, es decir, el no transmitir conocimiento ni experiencia al cliente y dejar que la agenda sea totalmente del cliente, poner el cliente al centro, ¿no? Al centro de todo el proceso. El experto es él. En la consultoría, el experto es el consultor. Lo que se espera es que él sepa más que el cliente, para que entonces él le diga qué es lo que se tiene que hacer. En el coaching no. En el coaching, de hecho, el coach no tiene que ser experto en el proceso del cliente, solo tiene que ser experto en el proceso de coaching. Esto es algo que quiero que lo noten porque no solo es muy libertador, muy liberador, ¿no? Sino que además le da al coach, hablando aquí del coaching ejecutivo, que es lo que hacemos en Business Coaching School, posibilidad de trabajar donde sea prácticamente. El consultor solo puede trabajar en el área en el que es experto. Si es un consultor de recursos humanos, solo puede trabajar con recursos humanos, pero si se fuera al área de TI, seguramente no tendría nada que ofrecer, ¿no? Si no sabe de esa área. En cambio, el coach puede estar en TI, en finanzas, en la dirección, en ventas, donde sea, porque el experto es el cliente, no el coach. El coach solo tiene que ser experto en su proceso no directivo para que no manche el proceso creativo, ni lo obstruya, ni lo obstaculice, ni lo deforme, ¿no? Y miren qué cita tan bonita nos regala Carl Rogers. Dice, las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean. En realidad puede ser que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla, ¿no? Ahora, el constructivismo, Jean Piaget. Jean Piaget de lo que nos decía es que de lo que se tienen que dedicar los educadores no es a transmitir información. Si transmitimos información, lo único que vamos a lograr es que la otra persona repita lo mismo que le transmitimos. Entonces, para que exista progreso, para que exista innovación, se tiene que hacer, poner las condiciones para que el otro aprenda, para que el otro genere conocimiento. Eso es lo que hacemos en el coaching. Y finalmente, el juego interior. Este es el último hito que menciona Leonardo Ravier. Cristian menciona si hay alguna diferencia entre el coaching y la PNL. Claro, existen muchas diferencias. El coaching, ahorita vamos a llegar hacia una definición al final, Cristian, y podemos platicar con ello, pero recordemos que en la PNL es una, no sé si llamarla disciplina definitivamente no es un método, es una serie de herramientas, instrumentos probablemente y técnicas para lograr, que estudia cómo la gente aprende, ¿no? De manera neuronal, ¿no? Y neurolingüística, es decir, a través del lenguaje, cómo genero nuevas conexiones en el cerebro. En ese sentido, la PNL es altamente directiva, ¿no? Sin embargo, hay técnicas de PNL que se pueden utilizar en el coaching, pero son técnicas no directivas, ¿no? Podemos hablar un poquito más de esto más adelante, pero sí hay gran diferencia. Entonces, Timothy Galway, y aquí es donde quiero hacer la liga con la Kochi Sekier.
Timothy porque todavía sigue vivo, es un entrenador, un coach deportivo de tenis, que se dio cuenta que si él no transmitía información, es decir, si no le decía a la gente qué hacer, sino más bien se concentraba en lo que él llamó el diálogo o las interferencias internas, él podía hacer que los juegos o el desempeño de las personas mejorara sustancialmente, ¿no? Entonces decía, él hizo una fórmula que decía, performance, ¿no? O desempeño es igual a al potencial de la persona menos las interferencias. Las interferencias es todo este diálogo interno que tenemos todos los seres humanos que nos dice cosas. Hay gente que le llama ego, hay gente que le llama alta o baja autoestima, hay gente que le llama pues de diferentes maneras, interferencias, simplemente es un diálogo que tenemos a la voz interior, hay quienes le dicen la loca de la azotea, pero sí es este diálogo. A ver, cuando vamos a hacer algo, de repente oímos una voz y dice, no puedo, no puedo, nunca me ha salido, o si fallo va a ser un gran problema, nadie me va a querer, o voy a fracasar. O sea, este diálogo que tenemos reduce nuestro desempeño. Nosotros tenemos un potencial, pero ese potencial normalmente se ve socavado por esa vocecita interna. Entonces Timothy se dio cuenta que más bien enfocar su tiempo a reducir esa interferencia que a decirle al otro qué hacer, porque le podías decir qué hacer, pero si estaba la vocecita iba a ir para abajo. Entonces, si se fijan, los coaches deportivos mentales en lo que trabajan mucho es que los deportistas apaguen la vocecita interior que menciona Ana Isabel. Muy buena la metáfora que utilizaste. Yo creo que se entiende muy bien, Ana Isabel. Entonces, esta es como la última pieza, ¿no? Que nos damos cuenta que si queremos trabajar el potencial de la gente, tenemos que tenemos que poner las condiciones, mejor dicho, para que se dé cuenta y reconozca esa vocecita interior y pueda apagarla, ¿no? Esto es evidentemente un ejercicio que requiere pues tiempo, práctica, entrenamiento. Ok, entonces de aquí yo quisiera pasar a las principales corrientes del coaching que existen, y ya vamos hacia el final de la ponencia, ¿no? Comenzando con, este es algo que desarrolló también Leonardo Ravier, no necesariamente es mundialmente conocido entre todos los coaches. Recordemos que el coaching es bastante joven, lo que no les mencioné es que el juego interior es de los 70s, ¿no? Ahorita vamos a ver la ontología del lenguaje es de los 90s, con orígenes en los 80s. Entonces, esto es algo muy, muy reciente, ¿no? Entonces, es algo que se está trabajando y que efectivamente, porque no todas las instituciones se han encargado de profesionalizar mediante la investigación y la formalización y el método científico, ¿no? De investigación del proceso, pues existen de repente muchas versiones, pero aquí en Business Coaching School, pues estamos bastante tranquilos y bastante confiados en que la línea de investigación que traemos es muy sólida y se mantiene ante la discusión, el debate con muchas personas ya con años de experiencia en el coaching. Entonces, en el coaching norteamericano, de hecho es estadounidense, está Thomas Leonard. Y Thomas Leonard fue una persona que aportó mucho al coaching, que generaba muchos modelos, teorías. De hecho, fue una persona muy, muy activa. Los que conocen un poquito más de coaching sabrán que existen dos organizaciones mundialmente conocidas de Estados Unidos ambas, que es la ICF, la International Coaching Federation, y la IAC, la International Association of Coaching, que antes era of Coaches. Las dos fueron fundadas por esta misma persona, por Thomas Leonard. Thomas Leonard fundó primero ICF, después rompe con ellos, funda Coachville y finalmente funda IAC. Thomas Leonard ya murió y en la IAC, que es la organización mundial a la que está adscrita la Business Coaching School, se trabajan 9 maestrías, es decir, 9 especies de competencias o habilidades que debe de tener todo buen coach según Thomas Leonard, ¿no? El coaching americano, según Leonardo Ravier, pone su énfasis en
en hacer lo necesario para que el coachee aprenda y llegue a los objetivos, utilizar los métodos y herramientas necesarios para que vengan bien, digamos, para que el coachee llegue a su objetivo. Después tenemos la ontología del lenguaje, el libro de Rafael Echeverría. Yo creo que es lo que más es conocido en Latinoamérica, seguramente porque pues es simplemente de habla hispana y pues es lo que más ha permeado, ¿no? Esto fue desarrollado inicialmente por Fernando Flores en los 80s y fue Rafael Echeverría junto con Julio Olaya quien le dio mayor preponderancia, importancia, conocimiento, popularidad en los 90s con este libro, ¿no? Entonces, esta es la corriente del coaching sudamericano y como les comentaba al inicio, Echeverría en lo que basa su trabajo es en la relación que existe entre el lenguaje, las emociones y la corporalidad, ¿no? O la biología, dándole sobre todo al lenguaje el lugar preponderante como constructor de realidad. Sin embargo, digamos que el marco filosófico en el que se basa la ontología del lenguaje es en gran parte opuesta a lo que acabamos de ver aquí, porque ellos toda la parte de la metafísica de Sócrates, Aristóteles, Platón la desconocen. Ellos son relativistas, ellos más bien trabajan con Heráclito, con Heidegger, con Nietzsche, y de lo que hablan es que no existe una realidad que se pueda conocer, que si existe, pues probablemente ahí existe, pero solo podemos conocer la realidad a través de nuestro lenguaje, ¿no? De cómo nombramos las cosas, y que por lo tanto existen tantas realidades como personas que perciban la realidad. Y esto, obviamente, parece una diferencia nimia, pequeña, pero nos lleva a un punto totalmente distinto del que nosotros estamos trabajando, ya que para nosotros existe la conciencia. Como veíamos, y me voy a regresar tantito, Tim Galway dice, una rosa es una rosa, desde el momento en que es una semilla hasta el momento en que muere. En su interior, en todos sus momentos, ella contiene todo su potencial. Ella está en constante proceso de cambio y cada estado, en su debido momento, es perfectamente correcto. Entonces, evidentemente, una semilla, tú la ves y es diferente a una rosa, ¿no es cierto? Es mucho más chiquita, no tiene la forma, no tiene pétalos. Sin embargo, es una rosa, ¿no? Ese bulbito de rosa tiene adentro todo ese potencial que va a crecer. Lo mismo con cualquier otra semilla, es diferente al árbol que va a producir, pero es lo mismo. En la ontología del lenguaje se ve a las personas, hasta donde sé, más como una especie de arcilla que se puede transformar y retransformar una y otra vez a partir del lenguaje, ¿no? Porque con eso se genera la realidad. Entonces, como ven, esto lleva hacia otro camino filosófico desde la manera de entender a la persona, ¿no? Y finalmente tenemos la corriente europeo humanista, a la que se adhiere Leonardo, con John Whitmore y Timothy Galway. El modelo Grow que les platicaba es producto del trabajo de John Whitmore, quien trabajó mucho con Timothy Galway, y de otras figuras como Graham Alexander y Alan Fine. Este modelo, como les decía, es uno de los más utilizados a nivel mundial y es lo que le da mucho más certeza y le da un método, ¿no? al coaching, lo formaliza. Es muy importante la aportación del modelo Grow, pero no solo en el coaching, sino en cualquier otra circunstancia de aprendizaje, ¿no? Esa es la gran aportación de John Whitmore, Graham Alexander y Alan Fine. Y para quienes estén interesados en el modelo Grow, pueden encontrar otro webinar que di yo mismo en el canal de Business Coaching School en YouTube, que se enfoca únicamente en el modelo Grow, en ir a profundidad y en otros modelos complementarios, ¿no? Y Timothy Galway, que no se considera a sí mismo un coach como somos nosotros, ¿no? O coaches no tanto por el lado de ejecutivo, ¿no? Sino de profesionistas, de trabajar con la mente de las personas para cosas diferentes o no únicamente al deporte. Él es un coach deportivo, ¿no? Reconoce las grandes aportaciones de Whitmore e incluso de Leonardo Ravier, ¿no? Entonces, ahora sí ya, para ir hacia esta última parte, definamos la
profesión del coaching. Aquí, como pueden ver, hay una lámina que reúne varios de los aspectos que mencionábamos, ¿no? El origen de la palabra, el conocimiento tácito, la forma de conseguir el aprendizaje, Sócrates, Piaget, Husserl, Rogers, Peirce, Maslow, Eric Fromm, Thomas Leonard, Echeverría, Whitmore y Galloway, ¿no? Y la matriz de urgencia y creatividad. Entonces les quiero pues presentar una definición propia mía de qué es el coaching. Y para mí el coaching es un proceso dialógico de acompañamiento no dirigido que genera expansión de la conciencia a través de la reflexión, la creatividad y la responsabilidad para alcanzar objetivos o resolver problemas mediante la ejecución de planes de acción. Repasemos, es un proceso. Entonces recordamos que esto, por la matriz que vimos, no es de una sesión, es un proceso, requiere tiempo, ¿sale? Varias sesiones. Dialógico, y ahí nos remontamos a la metafísica, a la dialéctica. Es una plática donde va a haber espejeo, donde va a haber preguntas, donde va a haber silencios, donde va a haber una observación fenomenológica que mencionábamos. Vamos a ver al coachee, al cliente, por lo que es y por lo que nos está diciendo, no con base a nuestras interpretaciones o a nuestra vocecita interna, ¿no? De acompañamiento no dirigido. Vamos a ir con él, no lo vamos a llevar nosotros. Nosotros vamos a ser el carruaje, pero el conductor es el cliente. Él va a decidir hacia dónde quiere ir y nosotros somos el recipiente donde él va a hacer todo lo que él quiere, todas sus intenciones. La parte no dirigida, no directiva. No quiero yo empañar, ensuciar, interferir su proceso con mi información y mi experiencia, sino voy a ponerle las condiciones, ahí volvemos a Rogers y a Jean Piaget, para que él genere, es su vida, ¿no? No sé si han visto esto, pero la gente, bueno, aquí hay una frase en México que dice que uno no aprende en zapato ajeno, no escarmienta en zapato ajeno, ¿no? Es decir, le puedes decir a la gente lo que tiene que hacer, pero tiene que vivirlo para aprenderlo, ¿no? Tiene que hacerlo esa persona. Entonces, esto tiene que ver con la no directividad y nadie aprende en cabeza también la gente. ¿Esto para qué sirve? Porque nos genera expansión de la conciencia y nos preguntaban hace rato que cuál es la diferencia entre la reflexión interna y la expansión, ¿no? La expansión es nos damos cuenta de más cosas y cuando nos damos cuenta de más cosas, entonces nuestro espectro es más grande, nuestra realidad es más rica porque vemos más cosas, ¿no? Imagínense, ya saben esto que dicen que nosotros podemos escuchar dentro de un solo espectro y ver los colores de un solo espectro, que los perros, por ejemplo, escuchan en un espectro mayor, ellos escuchan cosas que nosotros no, y también hay animales que ven en infrarrojo, como los murciélagos, ¿no? Entonces imagínense todo lo que no estamos viendo y escuchando por las limitaciones de nuestros sentidos. Bueno, nuestra mente también tiene limitaciones por las interferencias internas, por cómo ha sido nuestra historia, por toda nuestra autocreencia de la que hablaba Peirce. Pero cuando utilizando la reflexión nos damos cuenta y mediante nuestra creatividad, ese gran regalo que tenemos todos los seres humanos de generar escenarios irreales en nuestra cabeza para poder prever el futuro y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y si le sumamos la responsabilidad, el sabernos dueños de nuestra realidad y de todo lo que pasa con ella, ¿no? ¿Qué vamos a lograr? Vamos a alcanzar nuestros objetivos, lo que no hemos logrado. Vamos a resolver nuestros problemas. Pero esto no se va a dar nada más mediante la reflexión, ¿no? La reflexión nos va a hacer tomar buenas decisiones, pero esas hay que ejecutarlas. Y aquí es la parte, digamos que anterior, la reflexión, ¿no? Eso es muy Platón, pero ejecutar el plan de acción, eso es muy Aristóteles, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Ya sabes, ya te diste cuenta, ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo primero que puedes hacer? ¿A qué te estás comprometiendo, no? Entonces, bueno, esta es mi definición de coaching. Y lo último que les quiero compartir es, bueno, ¿por qué me dedico al coaching? ¿Por qué creo que es importante
el coaching. Y me quedo con una cita de Carl Rogers que dice que la persona que ofrece más esperanzas en el loco mundo de hoy, el cual podría terminar arrasado, es aquella que utiliza a plenitud su conciencia, es decir, lo que conoce mejor, la que conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior. Si todas las personas hiciéramos este trabajo de reflexión interna y fuéramos más conscientes de nosotros mismos, seríamos mejores personas y le daríamos mayor esperanza a este mundo. Ahora, este proceso de reflexión interna se logra rara vez porque no tenemos un método, no estamos acostumbrados a ellos, y aquí es donde un coach viene muy bien, porque el coach te va a ayudar a que esa curva sea mucho más rápida. Un buen coach por lo menos no te va a ensuciar con su información, su cosecha, o con lo que para él sirve, pero tal vez para ti no serviría, sino va a ser un espacio, la sesión de coaching, para que tú reflexiones y mediante un método científico, el modelo GROW, tú llegues a tomar mejores decisiones y las pongas en práctica para que aprendas. Y es en el seguimiento de poner en práctica que tú vas a crecer y alcanzar tus objetivos. Samantha pregunta, tengo una duda, ¿el coaching puede medir la satisfacción de alguien o puede modificar su actitud? Definitivamente, utilizando el método del coaching, así como utilizando la terapia, ¿no? Se puede lograr. La cosa es cómo logra cada uno lo que hace, que es lo que decíamos al inicio. El coaching lo hace a través de la no directividad. En ese sentido, toma más tiempo, pero es más seguro. Pensemos en que alguien quiere bajar de peso y tiene dos alternativas. Tal vez quiere una operación, una lipoescultura o unas pastillas mágicas que hacen bajar mucho de peso y las toma, y tal vez en un mes bajó 5 kilos, imaginemos, o 10 kilos, ¿no? Y tal vez en 3 meses ya bajó 30 kilos y está muy delgado. Pero lo que pasa es que esa persona no modificó todas las actitudes que hacía que estuviera gordo en primera instancia. Ahora veamos escenario 2, es una persona que va con un nutriólogo, aprende a alimentarse correctamente, hace ejercicio, controla sus porciones, y tal vez esos 30 kilos le van a tardar un año. Pero una vez que pase el año, él va a mantenerse en el peso porque modificó las actitudes naturales. La naturaleza es muy sabia, ¿no? Entonces las actitudes naturales hacían que estuviera gordo. Y el otro simplemente fue un catalizador, ¿no? Algo que le quitó la grasa mediante una operación, pero sin cambiar las actitudes, otra vez volvió al mismo peso o peor, ¿no? Porque ahora se vio delgado y entonces se quiso premiar y empezó a comer más. No sé si han conocido gente así, pero yo conozco experiencias. Entonces, mediante la no directividad, las personas van a su paso, van a su medida. A lo mejor es muy lento el paso, pero es el paso que tiene que llevar esa persona. Y es un autoaprendizaje. Ahí lo que les garantizo es que la persona se empodera bastante, ¿no? Estás en un dilema, Cristian, si estudiar primero la PNL o el coaching. Pues yo no vería el dilema, simplemente es qué quieres hacer. Yo creo que puedes estudiar las dos incluso, pero poniendo cada cosa en su lugar. Como les decía, el coaching no viene a quitarle el trabajo ni la terapia, ni a la consultoría, ni al mentoring, ni a la capacitación. Son cosas diferentes, ¿no? Y simplemente es utilizar la herramienta. Yo lo pongo así con algunos clientes que he tenido. Tú quieres hacer un viaje, ¿no? En este país, en este planeta. Y entonces tú tienes de opciones irte en avión, irte en barco o irte en automóvil. ¿Cuál vas a elegir? Evidentemente, pues según el camino que tengas que cruzar, ¿cierto? Porque si tú quieres ir, voy a hablar de un ejemplo aquí local, de Puebla al DF, no voy a utilizar un barco, ¿no? Porque aquí simplemente no hay agua y no puede pasar el barco, no es idóneo, ¿no? Y si agarro un avión, a lo mejor me sale más caro y me tardaría muchísimo más porque tengo que estar 2 horas antes en el aeropuerto, ¿no? Y de ser muy caro, y podría irme en carro que está a hora y media, 2 horas, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Piensen en Steve Jobs. Cuando él vivía, a Steve Jobs, y bueno, a la fecha se le considera uno de los grandes innovadores del planeta, ¿no? Todo el mundo trae a Steve Jobs para arriba y para abajo. Piensen en aquel momento donde Steve Jobs estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer para innovar? Ya hice
el iPhone, ya hice el iTouch, ya hice el iPad, ya hice las MacBooks, la Mac Air, o sea, ya hice todos estos productos. ¿Qué consultor podría contratar Steve Jobs? ¿Qué consultor podría contratar él que le dijera qué nuevo producto tendría que hacer? Evidentemente no había ninguno. Steve Jobs estaba a la cabeza. Él era el que definía la innovación en todo el mundo. ¿Qué consultor le podría decir a Steve Jobs qué hacer? La respuesta desde el coaching es un Steve Jobs con una conciencia expandida. El mismo Steve Jobs, él mismo, que él es el experto, pero con una conciencia más expandida, un Steve Jobs potenciado. Él es el único que podría definir el problema. Y ahí el coaching vendría muy idóneo, más que una consultoría, por ejemplo. Entonces ahí no importa, por más que tú sepas PNL, ¿no? Steve Jobs lo que tiene que hacer es él darse cuenta de lo que tiene que hacer. Nadie le puede decir qué va a hacer, ¿no? Ahora, pensemos en otra situación. Es una persona que quiere decidir si se queda o si se separa de su mujer. ¿Quién en el mundo le puede dar esa respuesta? Esa respuesta no existe para empezar. No es que haya una manera, un manual que diga si debes de quedarte o no con tu pareja. Es una decisión tuya. Pero lo que está pasando cuando las personas están en ese punto es que pues tienen bastantes circunstancias que les hacen sentirse mal, pero no lo suficiente como para tomar una decisión. Entonces, esto solo se resuelve con una autorreflexión. Y como el coach no te va a venir a decir qué es lo que tienes que hacer, es bastante bueno, ¿no? Cuando hablamos de coaching de vida, por ejemplo. Pero esto transfiere ahora a la empresa. El empresario no sabe si vender la empresa o mantenerla a flote. A lo mejor es una circunstancia de transición familiar. El papá murió, dejó al hijo, le dejó la empresa y el hijo no sabe qué hacer. No sabe si quedarse con la empresa, venderla, él ocuparse, o sea, ¿quién le puede dar esa respuesta? Viene un consultor, alguien que sepa mucho, y a lo mejor le puede dar una respuesta. En mi experiencia en ese tipo de decisiones, los consultores suelen equivocarse mucho, porque a final de cuentas el cliente no se responsabilizó de esa decisión, dijo, fue el consultor me dijo y ahora quebré y fue culpa del consultor. Y entonces ahí va la demanda al consultor y el pobre consultor hizo su mejor trabajo diciéndole lo que para él era lo que él tenía que hacer, pero no consideró el proceso de aprendizaje del cliente muy posiblemente, ¿no? Entonces ahí el coaching viene muy bien. Entonces, con lo que quiero que se queden con esto es que el coaching no sirve para todo, ni para todos, ni en todo momento. A ver, ¿no sirve para todo? No. No transfiere aprendizaje, genera, ¿no? No sirve para todos, no, porque tiene que trabajar con gente sana y con gente que pueda utilizar su conciencia y su responsabilidad. Dentro del marco empresarial, solo puedes ir con los mandos altos, porque si tú trabajas con los mandos operativos, ellos no tienen poder de decisión dentro de la compañía, es decir, no pueden lograr que cambien las condiciones en la empresa, y si se requiere que cambien las condiciones para que se logren objetivos, pues ellos van a tener su plan de acción y no van a poder lograrlo. O sea, todo el tiempo va a depender de alguien más que ellos puedan hacer su plan de acción. No sé si eso les suena lógico. En cambio, si es el dueño de la compañía, de él depende y él puede cambiar el escenario. O sea, él puede trabajar para que exista el cambio en la empresa. Y luego les dije, no funciona para todo, ni con todos, ni en todo momento, ¿no? Y un ejemplo que nos ponen mucho en la certificación es, imagínate que una persona se cayó al río, no sabe nadar y te está gritando, auxilio, auxilio, ayúdame. De poco serviría hacerla de coach, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas que podrías hacer en este momento? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Bueno, la persona se te va a ahogar para la quinta pregunta. Ahí lo que tú necesitas es decirle qué tiene que hacer o tal vez ir al agua y ayudarle, hacerlo por él. Entonces el coaching no sirve para todo, ni para ni con todas las personas, ni en todo momento. ¿Sí? Si entendemos esto, para lo que sí sirve es muy efectivo. Y nadie más, hasta ahorita, puede hacerlo mejor que el coaching. Y ahí es donde está el campo de acción. Bueno, pues
Si ustedes quisieran más información sobre la certificación, en México vamos a abrir el 20 de noviembre. Estoy a sus órdenes. Pueden escribir en el correo luis.pisa@businesscoachingschool.com o pueden escribir directamente a Business Coaching School. Pueden buscarnos en las redes para ver esta otra webinar que les platicaba del modelo Grow, pero además hay muchos otros webinars, tanto de alumnos como de los coaches. Felipe pregunta, bueno, va a abrir tanto en Puebla como en Querétaro. Entonces, yo me encargo de la parte de Puebla, pero Felipe se encarga de la de Querétaro. Quienes estén interesados, pues escríbanos, ¿no? Ya sea a info@businesscoachingschool o a luis.pisa@businesscoachingschool. Díganos dónde les gustaría estar, si en Puebla o en Querétaro. Es el mismo programa. Nosotros con mucho gusto los atenderemos. Y pues salvo que hubiera alguna pregunta, yo empezaría a despedirme, ¿no? ¿Hay preguntas? ¿Cómo vieron? ¿Les quedó claro? ¿Les queda más claro hoy? ¿Cumplimos los objetivos de la plática? Hablamos tangencialmente de coaching de negocio, Roberto. Es importante mencionar, a ver, esto no lo puse en una lámina y a lo mejor debía haberlo puesto. En el coaching existe una primera división. El coaching puede trabajar problemas personales y cuestiones laborales. En ese sentido hay el coaching de vida, cuestiones personales, y laborales, el coaching ejecutivo. ¿Sale? Esa es una primera división. Ahora, el coaching puede trabajar uno a uno con una persona, un coach, un coaching, o puede trabajar en grupo, uno o varios coaches con dos o más personas. En este sentido, el coaching de grupo, si lo mezclamos con coaching de vida, es un coaching familiar, por ejemplo, o de grupo, ¿no? Y si lo llevamos a la parte ejecutiva, es un coaching de equipos, ¿no? Que es cuando la gente trabaja junta, en la misma dirección, en la misma jefatura, o también de grupos, es decir, de distintas partes de la empresa que no trabajan juntos en la misma área, localidad geográfica, ¿no? Pero trabajan en la misma empresa. Y ahora, para cualquiera de estos cuatro casos, es decir, coaching de vida individual, coaching de vida grupal, coaching ejecutivo individual y coaching de ejecutivo grupal, el coach puede traer alguna de estas corrientes que mencionamos, el coaching norteamericano, el coaching europeo humanista o el coaching ontológico. Esta es la manera de ejecutar el coaching, es la filosofía detrás de la ejecución del coaching, ¿sale? Pero digamos que no es equiparable mencionar, es que yo estudié coaching ontológico, ahora quiero estudiar coaching ejecutivo. No estamos hablando de lo mismo. Uno es cómo lo haces y el otro es en qué casos lo haces, ¿sale? Lo que sí podrías decir es, yo estudié coaching ontológico, ahora quiero conocer más del coaching no directivo. Pues vente acá a Business Coaching School y acá te vamos a enseñar mucho más sobre el coaching norteamericano y el coaching no directivo. Pero en esencia todo el coaching es no directivo. Solo hay que volver a esta tablita que les mostraba de qué tan no directivo. Quienes han tenido experiencias con el coaching, entonces ya podrán distinguir su coach qué tan no directivo era, ¿no? Si les sugería, si les recomendaba, si hacía él que se dieran cuenta de algo que para él era evidente, pues ya era un poco más directivo. Si era una persona que simplemente espejaba, que hacía preguntas utilizando sus mismas palabras, si no había una agenda del coach, si tú mismo te daba tu espacio para que tú te dieras cuenta, era un coach más no directivo, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿cuánto dura la certificación? La certificación dura 3 meses, son un fin de semana cada mes, empieza en noviembre, 20, 21, 22, luego es en enero y luego es en febrero. Y ahí la parte online. Por favor, Rogelio, escríbeme, ahí tienes mis correos y yo te mando toda la información. Me dará mucho gusto que más personas se integren en esta certificación, que es de muy alto nivel, no solo en México, sino en todas las sedes de Business Coaching School, en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Chile. ¿En dónde más tenemos sedes, mi querida Patti? Tenemos varias sedes en el mundo
y nos da gusto. En Cuenca, perfecto. Tengo entendido que van a abrir también en Brasil, en España, no sé si en República Dominicana, cierto, en Lima. Vaya, como ven, Business Coaching School es una escuela internacional. Somos varios coaches de distintos lados del mundo y yo estoy seguro que va a ser una experiencia muy grata para todos aquellos interesados en esta profesión que es el boom hoy en día, pero que de lo que más existe es charlatanería y gente no profesional. Entonces aquí tengan la certeza que se van a llevar el conocimiento más sólido que existe, que los va a hacer distinguirse muy fácilmente de cualquier competidor. Y para lo que vamos es para esto, les decía, ¿no? Para abrir conciencias, para que la gente se dé más cuenta de cosas y con ello pues tengan más herramientas para ser felices y hagamos de un mejor mundo que tanto lo necesita. Nos damos cuenta y entonces actuamos en consecuencia. La gente tira basura en la calle porque no se da cuenta cómo esto afecta al medio ambiente. Se mete en las filas porque no se da cuenta cómo afecta a las otras personas. O sea, la inconsciencia que existe en este mundo es tal que nos deja en un estado bastante malo. Cuando nos demos más cuenta, y por medio del coaching va a ser primero de una manera egoísta, pero en la práctica vamos a llegar a esta costumbre de darnos cuenta de más cosas. Y yo estoy convencido que el coaching es una de las claves en este siglo XXI para aprender diferente. Pues ojalá nos acompañen. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron y especialmente mandarle un abrazo a mi papá que me está escuchando porque mañana es su cumpleaños. Entonces te mando un abrazote, papá. Gracias por acompañarme desde Colima y gracias a todos por acompañarme de Puebla, de Querétaro, de Ecuador, de muchos lados estoy viendo que de Perú, de Lima. Muchas gracias. De Ensenada, perfecto, Rogelio. Pues de tantos lugares, para mí es un gusto haber pasado este tiempo con ustedes. Estamos a sus órdenes y que pasen muy buenas noches. El módulo en el que yo participo de Business Coaching School Labs Consultores, Business Coaching School Labs Consultores, trata acerca de las 9 maestrías del coaching de la IAC. Deja que te explique un poco cómo surgen estas 9 maestrías. Thomas Leonard es el fundador de IAC, fundó una serie de organismos a lo largo de los años 90 del siglo pasado. Uno de los organismos que fundó es la ICF, la International Coach Federation, donde esbozó lo que se conoce hoy como las competencias del coach. Posteriormente rompe con ICF y funda Coaching, que era la gran liga de los coaches. El coaching va profundizando más en estas competencias y les llama proficiency. Cuando funda la IAC, fallece, Thomas Leonard falleció muy joven, de 47 años, una serie de coaches a lo largo de todo el mundo, con los fundamentos de Thomas Leonard, particularmente 45 coaches, a lo largo de distintas culturas, se centran en una pregunta. ¿Qué es lo que es visible en una sesión de coaching, en un proceso de coaching de excelencia, independientemente de la modalidad del coaching que ese coach haya estudiado? Así se llega a las 9 maestrías. Tomó un proceso de 2 años de aplicarlo inicialmente en distintas culturas y nos hemos dado cuenta que es un proceso de excelencia, que es un proceso que ha llevado a la IAC a posicionarse como la Asociación Internacional de Coaching
que tiene el proceso de coaching de certificación más riguroso que hay en el mundo. A partir de eso, surgen los licenciatarios como Business Coaching School en compañía de Lab Consultores de las licencias de estas maestrías. Estos licenciatarios tienen una razón específica, es poder enseñarle a la gente, a sus estudiantes, las maestrías y ayudarlos, independientemente de su certificación, a que los que quieran seguir sigan el camino de la certificación de la International Association of Coaching, que, como decía en un principio, tiene una presencia global. Yo recomiendo que tome esta certificación. Todo aquel que quiere progresar en sus habilidades de liderazgo. Por un lado, es una certificación extraordinaria para los que quieren entrar en el mundo del coaching, para los que se quieren formar como coach. Pero también, por otro lado, es extraordinaria para aquellos directores que quieren tener una herramienta para poder desarrollar a su centro. Hoy en día, lo más importante en una empresa es capital humano, es la capacidad que tiene para aprender. El coaching es extraordinario, porque el coaching y el liderazgo van de la mano. De hecho, el buen coaching y el buen liderazgo se entremezclan, porque ayudan a desarrollar al ejecutivo y a lograr las metas, no solamente desde un punto de vista de obtener el resultado, sino con un crecimiento personal. Y este crecimiento lo va a ayudar a ser un mejor ejecutivo, una mejor persona, y lo ayuda en todos los aspectos de su vida. Hoy en día es fundamental que en las empresas se desarrolle su capital humano. Es el capital humano lo más valioso que tiene una empresa. Por eso, la herramienta del coaching es extraordinaria que la conozcan los directores y los gerentes de las empresas para ayudar a desarrollar a su equipo. Pero también en este módulo te vamos a ayudar a aprender las herramientas básicas del coaching, el proceso de coaching, cómo se vive el coaching, un coaching se hace coaching. Y lo que vas a hacer en el módulo es aprender cómo dar una buena sesión de coaching, utilizando las 9 maestrías del coaching. Estas 9 maestrías están en el fondo, son la esencia de cualquier sesión de coaching. Es lo que ves cuando ves una sesión de coaching. Sí, Carlita, bueno, ¿verdad? No. Eso es lo que vas a practicar en este segundo módulo de la sesión.